Muy, pero muy buenas tardecitas, noches. Bueno, ya que aquí en Uruguay, por supuesto, ya ha comenzado el otoño y ya oscurece un poquito más temprano, ¿verdad? Te damos la bienvenida en esta hora. Eh, bueno, como lo estamos haciendo como iglesia presbiteriana, nuestra iglesia ubicada casi en el centro, sí, de Montevideo, en la zona de Tres Cruces, en Eduardo Víctor Aedo, 2099, esquina Martínez Martínez, donde estamos para servir a ti y estamos para servir a lo que el Señor ha querido que hagamos cada uno de sus hijos en su voluntad. Y en esta semana especial, como iglesia, hemos, bajo la dirección del Señor, decidido, por ejemplo, como el día de ayer, también como hoy, compartir devocional, refiriéndose, ¿verdad?, a Jesucristo, porque esta semana tan especial, ¿verdad?, Semana Santa, bueno, por supuesto, enfocarnos a Cristo, aunque realmente cada día, como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad?, debemos enfocarnos los 365 días del año. A veces caemos en eso de que solo en la Navidad o en la Semana Santa. No, gracias a Dios que por gracia somos salvos y que el Señor por las Escrituras nos ha hecho entender que el cristiano no es cristiano solo en ciertas festividades o recordatorios, sino que realmente podemos entender que cristianos son los 365 días del año y las 24 horas. También te invitamos para mañana, reunión de adoración, donde, bueno, frente a la situación que como Uruguay estamos pasando y otros países también, bueno, donde ya un año, ¿verdad?, un año y acaso un mes, ¿verdad?, de pandemia, y se ha complicado un poquito, pero bueno, mañana a través del canal de YouTube y en forma presencial, ¿verdad?, con fórmula foro, ¿verdad?, que Presidencia y Ministerio de Salud Pública ha pedido ya desde el año pasado. Bueno, van a estar un grupito de hermanos también reuniéndose en forma presencial y a través de YouTube, donde el pastor Marry Chalín va a estar compartiendo mañana, si el Señor así lo permite, un sermón muy lindo, porque recordaremos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que mañana 18 horas, aquellos que van a estar mirando a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia Presbiteriana Salvo por Gracia, y también aquellos que han de estar en forma presencial. Muy bien, vamos a estar primeramente, antes de entrar al devocional, la segunda parte, yo diría que la parte práctica, ¿verdad? Pero vamos a leer un salmo y pedir la dirección del Señor, ¿verdad? Acá estamos, como dijo un amigo, los años no vienen solos, entonces hay que acompañarlos con otra ayuda. Un día vamos a estar trayendo un estudio sobre Eclesiastés capítulo 12, que sin duda nos relata el proceso, ¿verdad?, de nuestra vida, si Dios quiere. Vamos a estar compartiéndolo. Pero ahora vamos a estar enfocándonos en el Salmo 22, una lectura de la palabra, y vamos a pedir la dirección del Señor para luego entrar al tema que queremos compartir. Dice así el Salmo 22, yo estoy usando la traducción, ¿verdad?, NTV,
puede cambiar un poquito, pero es un lenguaje que para aquellos que quizás por primera vez estén escuchando o que son nuevitos, bueno, es un lenguaje un poquito más entendible. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche oye mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí. Sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen: ¿este es el que confía en el Señor? Entonces, que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que lo rescate Él. Sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre, y desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer, desde mi nacimiento, tú has sido mi Dios. No te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie me puede ayudarme. Mis enemigos me rodean como una manada de toros. Toros feroces de Basán me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí. Rugen y despedazan a su presa. Mi vida se derrama como el agua, y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cerca que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo, me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Ha atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos se miran fijamente y se rodean. Se reparten mis vestimentas entre ellos y tiran los dados por ropa. Oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza. Ven pronto en mi auxilio. Sálvame de la espada. Líbrame mi preciosa vida de estos perros. Arrebátame de las fauces del león y de los cuernos de estos bueyes salvajes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaben al Señor todos los que le temen. Honrelo, descendiente de Jacob. Muéstrenle reverencia, descendiente de Israel, pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados, no le dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea, cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan al Señor lo alabarán, se alegrarán y corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Toda la familia de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna a todas las naciones. Que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren. Inclínense ante Él todos los mortales, aquellos cuya vida terminan como polvo. Nuestros ojos, versículo 30, dice: nuestros hijos también los servirán
Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido le contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. 31 versículos, este Salmo 22, que está hablando, está profetizando lo que después, al tiempo, en años, se cumpliría en Jesucristo. En Jesucristo. En el día de ayer leíamos el verso 4 y 5, donde dice así: nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Hermanos, en medio de la incertidumbre que este mundo está pasando, ¿verdad? Por el hecho de lo que se está viviendo, pero gracias a Dios que tenemos en quién confiar, nuestro Señor eterno, soberano, del cual quiere que dependamos de Él, en estos tiempos y cada día, sean circunstancias difíciles como aún no hubiendo circunstancias. Mas ahora pidamos la dirección del Señor para estar compartiendo la palabra de Dios, para que nos sea de edificación y de fortaleza a la fe y conocer más de nuestro Señor Jesucristo, de su voluntad y de su plan a través de su palabra, porque sabemos que su palabra es el manual de vida para cada cristiano. Oremos. Señor, en esta hora te pedimos que seas tú el que nos dirijas, que nos des luz y entendimiento, nuestro Dios, que tú seas guiando y dirigiéndonos para que, Señor, tú seas hablando a nuestras vidas. Bendice a cada hermano, a cada amigo que está del otro lado, que tú estés fortaleciendo sus corazones y que Cristo, que tú mismo, Señor, sea el centro de sus vidas, que seas tú el centro de mi vida. Te lo pedimos clamamos por tu dirección y por tu sabiduría, sabiendo que nada podemos hacer sin tu respaldo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir entonces a 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, donde ayer nos basamos en 2 textos, ¿verdad? Y aún en 6 versículos encontramos ciertos patrones bíblicos que nos ayudaban a entender si no hacemos algo importante, que ahora lo vamos a repasar, no podemos seguir haciendo ciertas cosas necesarias para nuestra vida cristiana. Pero primeramente los invito allí a abrir vuestra Biblia, la palabra de Dios, en 2 de Corintios 5, versículo 11 al 21. Lo vamos a leer en la versión NTV y después vamos a seguir con la versión 60, que muchos son las que usan. Pero bueno, vamos a leer. Leamos la palabra de Dios, entonces, versículo 11 del capítulo 5 de 2 de Corintios. Dice así la palabra de Dios: dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para
persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No. ¿Estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros? ¿Para que puedan responder a los que se gastan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero? Si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios. Y si estamos en nuestro santo juicio es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano, que tan diferente lo conocemos ahora. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. El Señor bendiga su palabra. Y en el día de ayer, como dijimos, tratamos, ¿verdad? Basamos en el versículo 14 y 15, donde lo vamos a leer nuevamente aquí en la versión 60. Bueno, en lo que es personal, yo me estoy habituando mucho a la Biblia de las Américas, pero sé que muchos hermanos usan la versión 60, entonces vamos a usar la versión 60. Dice versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por supuesto que ayer vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Donde encontramos en estos 6 versículos, por ejemplo, del versículo 14 al 20, algunas palabras. Por ejemplo, versículo 14, porque el amor de Cristo no constriñe. ¿Cuál palabra encontramos? La palabra amor. La palabra amor. Entonces, hablamos sobre el amor de Cristo. El amor de Cristo se refiere a aquel que tiene hacia sus escogidos. Ese amor que tiene Cristo a sus escogidos
y puede ser descrito brevemente como en saber, ¿verdad?, que aún Jesucristo, siendo Dios por naturaleza, existió desde el principio de los tiempos como Dios, con Dios el Padre, ¿verdad?, como dice en Juan 1:1, y también junto con la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y Él dejó voluntariamente su trono, como también lo podemos ver en Juan 1, versículo 1 al versículo 14, para hacerse hombre y así poder pagar el castigo por nuestro pecado, para que no tuviéramos que pagarlo nosotros por toda la eternidad en el lago de fuego eterno. Primeramente, cuán importante es entender el amor de Cristo, es conocer el amor de Cristo, tan ancho, tan largo, tan profundo, como dice el apóstol Pablo en Efesios, ¿verdad? De manera que nosotros alabamos, ¿no?, al Señor por eso. Entonces, el amor de Cristo. En segundo lugar, encontramos, ¿verdad?, en el versículo 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos. Y aún así a Cristo conocimos. Ya no le conocemos así. La palabra conocer. La palabra conocer. Cuando la gente, ¿verdad?, habla de conocer, ya lo veíamos. Por ejemplo, si tú le preguntas a una persona, saliéramos a hacer preguntas, ¿verdad?, una encuesta, o evangelizar, a través de una encuesta, o tú le das un tratado, ¿verdad?, y le preguntas a tu vecino o a tu vecino, o a aquel que tú le das un tratado, si conoce de Jesús. Por supuesto que te va a decir que sí. Pero ayer poníamos un ejemplo práctico, ¿verdad?, que una cosa es conocer del presidente y otra cosa es conocer al presidente. Hay una diferencia, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Y aquí el conocer va más allá de cómo pueden decirte: yo conozco a Jesús. Yo conozco a Jesús. Ser cristiano lleva más allá que conocerle. Es más, ayer decíamos que hay quienes, ¿verdad?, tienen ciertos hábitos, costumbres, como tú le quieras llamar, donde, por ejemplo, si hay una persona que quizás está interesada, ¿verdad?, en el Señor, o está buscando de Dios, muchas veces hay quienes, líderes o cristianos, se acercan a esa persona y le dicen: ¿quieres aceptar a Jesús como Salvador? Entonces, claro que está por un lado la soberanía de Dios y por otro lado la responsabilidad del hombre, y nuestra responsabilidad es, como dice en Mateo capítulo 28, de ir y anunciar el Evangelio, ¿verdad? Como también lo dice en Marcos capítulo 16, ¿verdad? Como también lo dice en Lucas capítulo 24. Pero yo no puedo salvar a nadie, y no puedo exigir a alguien o decirle a alguien, quizás la palabra exigir no sería
lo correcto, pero sí decirle, bueno, acepta a Jesús como tu Salvador personal. La salvación pertenece al Señor. La salvación pertenece al Señor. Entonces, claro que sí, hay una persona donde está escuchando de la palabra y está escuchando y reconoce que es un pecador y que, bueno, allí se arrepiente. Por supuesto que uno tiene que ayudarlo, ¿verdad? Muchas veces quizás esa persona sola no puede o quizás no se anima, ¿verdad? Necesita esa ayuda de venir a arrepentirse de sus pecados, ¿verdad? Pero el obrar es de Dios. Dice en Filipenses que está en él el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice en Jonás, ¿verdad? Que realmente la salvación pertenece al Señor. La salvación pertenece al Señor. Muchas veces he sentido orar, por ejemplo, Señor, ayuda para que tal persona pueda salvarse. Creo que no está mal de que uno pueda orar por la persona, pero yo no le puedo dar orden al Señor a quién tiene que salvar o no tiene que salvar, porque Él en su soberanía, en su plan soberano, Él sabe quiénes ya Él escogió para salvación y quién no. Por supuesto que nuestra responsabilidad está de anunciar el Evangelio, ¿verdad? Y que, nuevamente digo, de Él pertenece la salvación. Entonces, el amor, el conocerle, como dijo el Señor Jesucristo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, allí en su oración sacerdotal ya, él sabía, él oró por los que iban a conocerle, por los que él iba a morir, por los que él en la eternidad sabía, ¿verdad?, que en el futuro iban a ser salvos o no. El amor de Cristo, el conocerle, y veíamos, bueno, también, obvio, acá hay un texto muy lindo, como Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es importante, ¿verdad? La razón de saber de que Jesús fue quien pagó por nuestros pecados, quien murió por nuestros pecados. Ahora veíamos otra palabrita en el versículo 17. Versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y la palabra que subrayamos, que compartimos en el día de ayer, es de modo que si alguno está en Cristo. Está en Cristo. Versículo 17, ¿verdad? Estar en Cristo, la nueva criatura, se describe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La frase, de modo que tenemos que considerar, es para actuar en nuestro mejor interés, especialmente, y saber y que el único que nos puede satisfacer la necesidad, que el único que puede transformar el corazón, como dice en Ezequiel, un corazón de piedra, un corazón de carne, en Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, ver la importancia de que Él, ¿verdad? Por amor, ¿verdad? Por amor,
un amor perfecto. Murió por nuestros pecados. No solo eso, el estar en Cristo, el tener una nueva vida en Cristo, no lo puede hacer ningún hombre, no lo puede hacer ni una iglesia, sino que ese milagro solo lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Así que veíamos amor, veíamos el conocerle, el estar en Cristo, pero otra palabrita que encontramos en el día de ayer, que por supuesto creo que podemos decir que estamos en Cristo, mas solo Dios conoce el corazón, ¿verdad? Solo Dios conoce el corazón. Inclusive citamos, ¿verdad? Algo que allí el pastor Spurgeon decía, ¿verdad? Que tendría que considerar y ver la realidad de que cómo podemos proclamar el Evangelio o ser cristiano y hablar de Cristo si no le conocemos, ¿verdad? Si no le conocemos. Entonces, como decíamos ayer, podemos habernos formado en un hogar cristiano, o tal vez decir que pertenecemos a tal denominación y que, bueno, sabemos de las Escrituras, que aún tenemos alguna responsabilidad en la iglesia, pero es algo importante para examinarnos. Versículos 18 y 19 dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Veíamos la palabra amor, conocer, estar, pero podemos conocer del amor de Dios, podemos conocer del Señor, podemos decir que estamos en Cristo, pero cuán importante, mis amados, creo que tendría que vivir como primer punto, reconciliarnos. Si no nos hemos reconciliado con el Señor, si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si no hemos reconocido que quien murió, que tendría que ser yo quien murió, que había muerto en la cruz, ¿verdad? Que reconocer nuestra miseria, reconocer que somos pecadores, reconocer que quien murió fue el santo, el justo, por los injustos, y haber dolor en nuestro corazón, arrepintiéndonos realmente. ¿Por qué? Porque aquel que no está en Cristo es enemigo de Dios. Y para ser amigo de Dios hay un puente, hay un medio, es Jesucristo. Entonces, todo es en vano si digo que conozco del amor de Cristo, que le conozco a Él, o que conozco de Él, que digo pueden estar en Cristo, porque quizás me estoy engañando con el hecho de decir, bueno,
que nací en un hogar cristiano o que nací me formé en tal denominación, pero quizás no hemos tenido ese verdadero encuentro con Jesucristo, que no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ¿verdad? Que no hemos reconocido que somos pecadores. La salvación es individual. Por ejemplo, yo no voy a ir de la mano de un hermano o de una hermana en Cristo, ¿verdad? Sino que individualmente. No porque si mi hermano es salvo, bueno, yo ya soy salvo. No. La salvación no me hace a que mi hermano sea salvo, ni que mi papá sea salvo, o tal vez sea un ministro del Evangelio. Lo más importante es reconocer mi pecado, reconocer que soy pecador y reconocer que, como dice Salmo 51, que he nacido del pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa. Bien, eso a modo de repaso en el día de ayer. Ahora, sí quiero citar lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 4:13, donde dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Veíamos ayer que en esos 6 versículos está la palabra 7 veces Cristo. Nombra Cristo. Y Cristo significa ungido, enviado, Mesías. Y también considerando que Cristo, Jesucristo, le hizo recordar cuando, allí le anuncia a María, ¿verdad? Lo que iba a pasar y José, que no podía entender mucho al principio, pero que a través de un sueño allí el ángel se le apareció y dijo: no temas de recibir a María como tu esposa, como tu mujer, porque lo que has concebido del Espíritu Santo es, y es más, le dijo, su nombre se llamará Jesús, que significa Salvador. Él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, el Señor es el único perfecto y autor de salvación. Hay muchos comentaristas dicen que el número 7 en la Biblia representa la perfección, representa a Jesucristo. Y claro, ¿y quién es el único perfecto si no es Jesucristo? Y el apóstol Pablo, una de las cosas que entendía y después pudo expresar, ¿verdad? Y podemos entender que Pablo quería transmitirle aún allí a los corintios que su vieja vida no estaba centrado en sí mismo, sino que todo ya se había acabado, sino que ahora estaba centrado en Jesucristo, en Jesucristo, en Jesucristo. Ahora, vemos la parte práctica, como volvemos a leer el versículo 15, versículo 15 de segunda de Corintios 5. Dice así: y por todos murió, para los que viven, ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tomemos esta palabra, tomemos esta parte de este texto. Y por todos murió. ¿Quién? Jesús. ¿Por todos quién? ¿Por todos? ¿Jesús murió por todos? Y la pregunta,
No, Jesús murió por los que Él escogió, por los que había de morir. Y si quieres, mira en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, es muy claro, versículo 29, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuese hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, ¿verdad? ¿Quién? ¿Por quién murió? Por sus escogidos. Y la pregunta es, ¿cómo vivir para Él? Dice, para los que viven, ya no vivan para sí. Ya no estén más centrados en sí mismos. Bueno, un día que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que, bueno, hemos conocido verdaderamente su amor, que estamos en Cristo. La pregunta es, y que hemos entendido lo que Cristo hizo por nosotros, ¿vivimos para Él? ¿Estamos viviendo para Él? Por ejemplo, una persona, un cristiano, que ha entendido por la Escritura y ha entendido todo lo que hay en Cristo, entiende lo que es vivir para Él. Y dice, versículo 11, conociendo pues el temor del Señor. Aquel cristiano que reconoce su pecado, que reconoció que ahora está en su camino, en su andar, va a andar en temor de Dios. Y aún cada acto de la vida, ¿verdad? De su andar diario, va a andar en temor de Dios. ¿Miedo? No, estamos hablando de miedo. Estamos hablando de andar en temor de Dios. ¿Y qué es temor de Dios? Es una conciencia real de que Dios existe. Es el apartarnos del mal y obediencia a su palabra. Y si en mi vida gobierna Cristo, ¿verdad? Primeramente, debo andar en temor del Señor. De entender y dejar que Él sea quien me gobierne. Mi forma de hablar, cómo hablo, mis pensamientos, mi forma de actuar. ¿Estamos andando en el temor de Dios? El Señor Jesucristo en una oportunidad dijo, ¿verdad? Que, dice así, le dijo al Padre, realmente yo hago lo que a ti te agrada. Y en dos oportunidades, por ejemplo, cuando fue bautizado y también en el monte de la transfiguración, cuando fue bautizado, se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado, en cual tengo complacencia, me complazco. También en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan cuando estuvo con los 3 discípulos? Y la gloria de Dios allí se manifestó, bajó allí. Y una voz que decía, Él es mi hijo amado, a Él oí. En Él tengo complacencia. Bueno,
Si realmente estamos diciendo vivir para Él, vamos a andar en temor de Dios. El temor de Dios es hacer lo que a Él le agrada, ¿verdad? Lo que a Él le agrada. Y hacer y andar de acuerdo como Él quiere que andemos. Bien, sigamos adelante. Sigamos adelante. Otra cosa, por ejemplo, versículo 12 dice la segunda parte, la última parte del texto, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Bueno, queridos, ¿qué necesitamos entender si realmente decimos vivir para Él? Sino entender que Él es el que conoce nuestro corazón. Y, por ejemplo, vuelvo a leer a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Si decimos vivir para Él, si decimos querer servirle, si decimos querer honrarle, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Lo hacemos para mostrarle a los demás? ¿Para buscar el aplauso de los demás? ¿O para quedarme bien con los demás? El apóstol Pablo dice en Gálatas 1, versículo 10, que si él agradara a los hombres no sería siervo del Señor. Entonces, temor del Señor. Y segundo, Él conoce nuestro corazón realmente de cómo estamos viviendo para Él. Delante de los demás, bueno, los demás no. Un hermano no conoce, puede ver mi apariencia, puede ver mi comportamiento, pero el que ve y conoce mi corazón es el Señor. Es el Señor. Sigamos adelante. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Hermanos, si nosotros decimos que vivimos para Él, el amor de Cristo nos provoca a amarle a Él por sobre todas las cosas. El Señor no me dice que tengo que dejar, ¿verdad? Mi familia y, algunas sectas, por supuesto, usan ciertos versículos, tristemente, ¿no?, de la Biblia para manipular. Pero mira, quiero citar lo que dice el Señor Jesucristo. Fue muy claro, ¿verdad?, en lo que dijo. Pero muy claro. La importancia de entender, ¿verdad? Dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Pero también dice, ¿verdad? Dice: que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija
más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Qué está diciendo? ¿Que debemos aborrecer a nuestros seres queridos? No, pero sí, eso está en Mateo capítulo 10, verso, ya les digo, por si quieren anotar, Mateo capítulo 10, verso 32 al 39. Aquí les recomiendo Mateo capítulo 10, está muy lindo. Está diciendo el amor del Señor por encima de todas las cosas. Me está diciendo prioridad. Eso es lo que me está diciendo. Prioridad. Jesús dio todo por mí. Jesús no merecía haber padecido lo que él padeció. Entonces, ¿y qué estoy haciendo yo por él? ¿Realmente él es la prioridad en mi vida? O la prioridad, a veces, ¿verdad? Somos muy, ¿verdad? Nuestra naturaleza, podemos pasar 4 o 5 horas frente al televisor, o frente al Facebook, o frente a lo que sea, pero por 1 hora o por 2 horas de la palabra de Dios ya nos empezamos, ¿verdad?, a incomodar. Primeramente, temor del Señor. Segundo, Él es el que conoce nuestro corazón, con qué actitud andamos y lo hacemos. Como dijo Mac Lucado en un libro que te recomiendo, los aplausos en el cielo. En tercer lugar, ¿verdad? El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo, Él nos provoca su amor al contemplar todo lo que Él hizo. Nos lleva a ponerlo a Él en prioridad. El amor del Señor por sobre todas las cosas. ¿Será que lo estamos haciendo? Versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si tú dices que vive por Cristo, si tú dices que, bueno, que la gracia del Señor llegó a tu vida, que la gracia del Señor llegó a nuestra vida, ¿realmente los demás pueden ver el cambio? ¿Puede ver el cambio realmente los demás? Como dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Pueden ver el cambio? Decir, mira, cómo antes andaba y cómo era. Ahora, ¿qué le pasó? Bueno, en el apóstol Pablo pudieron ver, ¿verdad? De tal manera que dice Gálatas 1:24, y glorificaban al Señor en mí. Podían ver ese cambio tan radical en su vida, que solo lo hizo el Señor, que glorificaban al Señor. Y el deseo de Pablo, y pudo entender que el Señor le había escogido de antes la fundación del mundo. ¿Para qué? Para reflejar a Jesús a través de su vida, dice en Gálatas 1:15. ¿Pueden ver el cambio? ¿Pueden ver realmente que estamos en Cristo? ¿Cómo son nuestras actitudes? ¿Cómo es nuestro testimonio? Jesús dijo, vosotros sois la luz, vosotros sois la sal. Pero, si hablamos como el mundo habla, si actuamos con esa
actitud, ¿verdad?, de lo que hoy el mundo, ¿verdad?, está viviendo, que no hay respeto, y donde allí, segunda de Timoteo 3, nos habla de la característica de los hombres de este tiempo. Claro que Jeremías dijo, ¿no?, haz que ellos, no nosotros convertirnos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Bueno, ¿cuál es nuestra actitud? Los demás pueden ver ese cambio si decimos vivir para Él. Y terminamos, dice versículo 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Un embajador es aquel que representa a nuestro país, que hace, ¿verdad?, se va a otro país para hacer negocios, relacionarse, tratar de negociar, pero sobre todo está representando, ¿verdad?, a un país. Y cómo hoy Jesús está reinando. Hoy Jesús está reinando a través de su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos aquellos que hemos sido escogidos por Él, que nos hemos sido redimidos, que hemos sido justificados, que hemos sido perdonados. La soberanía de Dios está en que Él es el que va a salvar, Él es el que va a rescatar, Él es el que va a el mejor milagro de transformar una vida. Pero nuestra responsabilidad, sí, embajadores, tenemos que primeramente aprender a reflejar a Cristo en nuestra vida, pero en segundo lugar, nuestra responsabilidad es compartir el mensaje de la gracia, compartir el mensaje de Cristo, hablar de Jesús a otros. No solamente en la Semana Santa o en Navidad. Para ir terminando, yo un día estaba en una feria, no recuerdo si en la tarde o en la mañana, un día de Navidad, y estaba dando unos tratados sobre cuál es la verdadera Navidad. Y a su vez, cuando iba dándole a los feriantes un tratado, después iba pensando, pero no es solamente ese día hablar de Jesús, sino que cada día. Pero no nos olvidemos, por supuesto, que somos embajadores. Y cuando dice que somos embajadores, déjame citarte algo. Para reflexionar juntos. Leyendo nuevamente 19 y 20, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Todo esto proviene de Dios. Dios planeó la redención, reconciliación. Esto destaca la enemistad entre Dios y el hombre por culpa de la rebelión de la humanidad, y la paz obrada por Dios a través de la muerte y resurrección de Cristo. No tomándoles en cuenta como un captador que está contando sus deudas y obligaciones financieras. Y dice, rogad, es llamar, instar, exhortar. Dice, os rogamos en el nombre de Cristo,
está expresando la solicitud o ruego como representante de Cristo. Sorprendidamente, el glorioso Señor llama a pobres y malvados pecadores a que se conviertan a Él. Los ministros, aquellos que llevan el Evangelio, los cristianos, deben representar a Cristo al hacer un sincero llamamiento. Pero ¿sabes qué? A través de nuestra vida. No solamente, obvio que es importante usar las Escrituras, usar tratados, pero también a través de nuestra vida. Por eso, dice, y todos murieron para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Temor del Señor, temor del Señor. Segundo, Él conoce nuestra actitud, nuestro corazón, ¿verdad? De cómo lo hacemos o cómo andamos, realmente Él conoce. Él solo conoce. También, en tercer lugar, el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos provoca a amarle a Él y a los demás, ¿verdad? También en ver los demás ese cambio de conducta, ese cambio de conducta que los demás puedan ver. Y cuarto, esa responsabilidad que Dios nos ha dado en su soberana voluntad de que seamos embajadores. Acuérdate, Cristo está reinando a través de su iglesia. Su iglesia somos nosotros. ¿Cómo estamos reflejando a los demás? Gracias por la atención. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Y por supuesto te invitamos para el día de mañana, Dios mediante, a las 18 horas, a través de nuestro canal de YouTube de Iglesia Presbiteriana Salvo por Gracia. Y, bueno, aquellos hermanos que han de estar en forma presencial en el local de nuestra congregación. Estamos orando por ti y decir que puedes ponerte en contacto con nosotros. Estamos para ayudarte. Que tengas un bendecido fin de semana y un bendecido domingo. Chao, chao.